Todas las ciudades pequeñas tienen su buena ración de leyendas locales. Estas leyendas no traspasan de las fronteras de la ciudad y, con toda seguridad, nunca acaban en internet. Irónico, teniendo en cuenta que estoy escribiendo esto ahora. Pero los lugares pequeños pueden contarlas de memoria. He oído muchas en mi época de camionero, pero ninguna tenía nada de verdad, excepto una, la historia del Gould. La oí cuando viajaba por Dakota del Sur. Había dejado de conducir por la noche porque estaba demasiado cansado y hacía tanta humedad que se me empañó el parabrisas. Acabé en un pueblecito llamado Aberrage, a 1 hora de Custer y a 3, donde tenía que dejar mi envío. Cuando digo que era diminuto, lo digo en serio. Había unos 15 edificios en total, la mayoría casas. El resto eran un único restaurante con bar, una iglesia y una gasolinera. No me fiaba mucho de la calidad del restaurante, pero me moría de hambre, así que pensé que al menos podría sentarme en la barra y pedir unos bocadillos, si es que tenían. Cuando entré, la puerta sonó y me encontré con un comedor casi vacío. Por lo que vi, había 3 personas en total. Estaba el camarero, un hombre calvo y con barba, que inmediatamente me miró de forma inquisitiva. La única otra persona en la barra era una mujer joven que estaba bebiendo una cerveza sin etiqueta y ni siquiera volteó la cabeza para mirarme cuando me senté. Estaba claro que yo no era exactamente bienvenido, y créanme, lo sentí. Aún así, tomé la carta y perdí la cerveza que quería. Cuando di el primer sorbo, por fin habló. «No te había visto antes». Su voz era áspera y tranquilizadora a partes iguales. Me sobresalté, pero me enorgullezco de ser educado, así que me di la vuelta e intenté entablar la conversación. «No soy de por aquí, solo estoy de paso». «Me lo imaginaba. ¿Qué te trae por aquí?» «El apetito es un puto caballo, eso es lo que me trae. Llevo 11 horas en la carretera». Soltó una risita. No era fea, pero tampoco era exactamente mi tipo, si me entiendes. Así que esperaba que no confundiera mis bromas con coqueteo. «Eres gracioso». Me aparté un momento para pedirle otra cerveza y volví a mirarla. «Hey, al menos tengo mis momentos». Miró al camarero mientras me pasaba el segundo vaso y esperó a que tomara nota de mi pedido antes de hacerle una señal. «Rico, ¿lo hacemos?» Él gruñó y se dirigió a la cocina. Ella pareció entenderlo como un sí y me miró emocionada. «Tenemos una tradición por aquí. Todo el que bebe en el bar tiene que contar una historia. No es nada descabellado, pero aquí solo vivimos 23 personas, así que siempre tenemos ganas de oír algo nuevo». Ahora no soy una persona muy interesante, que digamos. Se podría pensar que tengo algunas historias locas después de viajar por todo el país, pero en realidad nunca dejé la carretera el tiempo suficiente para ver cosas así. Aún así, quería dar un buen espectáculo, así que decidí contarles una historia sobre la primera vez que vi el océano. Mientras masticaba mis aros de cebolla, intenté que fuera lo más fantástica posible, y admito que adorné un poco los detalles. Nunca había visto una orca, pero ellos no tenían que saber eso. Por lo que parecía, la mujer estaba cautivada con la historia y se quedó sentada todo el rato con la barbilla entre las manos, sus ojos brillantes fijos en los míos. Terminé de contar mi historia, me di la vuelta hacia la barra y dejé $20 de propina en el mostrador. Estaba a punto de despedirme cuando la mujer me detuvo con una leve sonrisa en la cara. «Tienes buena voz. Gracias por contarnos tu historia. Yo también quiero contarte una». Estaba muerto de cansancio, pero mis modales me impedían negarme, así que sonreí y le hice una señal para que continuara. «Es la misma que le cuento a todos los que pasan por aquí, porque es la que más se te queda grabada». Casi saltó de la silla cuando el camarero habló por fin. Ni siquiera iba dirigida a mí, pero me atrapó desprevenido. «¿Otra vez el Gould?» «Sí, a menos que tengas una idea mejor».
Permaneció en silencio. Me miró y comenzó su historia. El Ghoul era una historia local de fantasmas sobre algo que atormentaba a la gente que pasaba por el pueblo. Era una figura larga y pálida que solo hablaba una palabra a la vez. Empezaba a atormentar a las personas que escuchaban su historia y no paraba hasta que morían. Me quedé sentado, relativamente entretenido, mientras ella describía las formas en que el Ghoul hacía desaparecer a la gente. Pero obviamente no me lo creía. Pero, ¿quieres saber cómo puedes estar seguro de que el Ghoul te persigue? La verdad es que no. Te hace ver cosas, amigo. Cosas que no están realmente ahí. Te hará verlas. Sentir que son reales. Para mí, esta historia solo sonaba como un mal viaje de drogas, una excusa para que me quedara en la ciudad. Parpadeaba y perdía el conocimiento cuando por fin terminó, y decidí volver al motel antes de que ella decidiera continuar con el cuento. Bueno, me retiro por esta noche. Que la pasen bien. Dejé de sonreír y se me quedó mirando. Me levanté y caminé hacia la puerta, empujándola con el pie. Oye, una pregunta antes de que te vayas. Suspiré y me di la vuelta. Solo quería irme a la cama. Sí, ¿qué pasa? Puedes vernos a nosotros, ¿verdad? No estaba seguro si la había oído mal, pero lo que había oído era una pregunta muy rara. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Ella y el camarero? Claro que podía verlos. Estaban ahí mismo. Estaba empezando a asustarme. ¿Sí? Dio un sorbo a su bebida y miró al camarero antes de volverse hacia mí. Bueno, entonces buenas noches. Fruncí el ceño y salí por la puerta. Fuera lo que fuera que le pasaba a aquella mujer, no quería saber nada. Además, hasta este momento había sido bastante simpática. No tenía ni idea de dónde había salido todo aquello de repente. No estaba precisamente de humor para darle más vueltas, así que empecé a caminar calle abajo hacia el motel. Mientras caminaba, pensaba en la historia que me había contado. ¿Por qué era esa la historia que contaba a la gente que pasaba por el pueblo? ¿Una especie de táctica para asustarte y que te quedes? Como yo suponía, quizás. No estaba seguro. Abrí la puerta de mi habitación y, tras lavarme los dientes, me acosté. Me desperté cuando tocaron a la puerta. Me froté los ojos y gemí. No me sentía nada descansado. Me di la vuelta y tomé el teléfono de la mesilla de noche, entrecerrando los ojos cuando la luz brillante me dio en los ojos. Eran las 3 de la madrugada. No tenía ni idea de qué podían querer a alguien a estas horas, pero no estaba dispuesto a pensar en ello. Volví a poner el teléfono en su sitio y cerré los ojos, esperando que quien quiera que estuviera ahí se marchara. La segunda llamada me sacudió el poco sueño que me quedaba. Fue mucho más fuerte que el anterior, como si alguien hubiera golpeado la puerta con la palma de la mano. Salté de la cama y me acosté en el suelo, esperando que no intentara forzar el pomo. Tenía que llegar hasta la puerta y apoyarme contra ella. Fuera cual fuera el desagradable personaje que intentara abrirla, seguía golpeando. Y no confiaba en que la puerta de mierda del motel resistiera. Me arrastré con las manos y las rodillas hasta el otro lado de la habitación, y cuando mi espalda desnuda se apoyó en la madera fría y arañada, los golpes cesaron de repente. Me horrorizaba oír girar el pomo o sentir que la puerta cedía tras una patada. Pero nada de eso ocurrió. En lugar de eso, oí un arrastrar de pies detrás de la puerta, que dio paso a una sola palabra que rompió el silencio. Abre. No fue más que un susurro, pero en el silencio ensordecedor lo oí claramente. Se me encogió el corazón y traté de asimilar lo que acababa de oír. No sonaba a nadie que yo conociera, obviamente, pero tampoco sonaba ni a hombre ni a mujer. Intenté no moverme y contuve la respiración. Por favor, abre. Cada palabra en voz baja me inyectaba una dosis de adrenalina.
quien quiera que estuviera ahí fuera, o bien necesitaba ayuda de verdad, o bien intentaba persuadirme para que abriera la puerta y poder hacer Dios sabe qué. Tenía que quedarme quieto. Si iba a tomar el teléfono, temía que la puerta se abriera de golpe y tuviera que enfrentarme a lo que sea que estuviera allá afuera. Me quedé ahí sentado durante horas. Cuando empezaba a dormirme de nuevo, oí pasos que se alejaban de la puerta. Me alejé de la misma a medida que se hacían más silenciosos, y estaba casi en la mesilla de noche cuando levanté la vista. La puerta del baño, que estaba abierta antes de acostarme, ahora estaba cerrada. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Cuando empezaron los golpes al otro lado de la puerta, me levanté de un salto. Tomé el teléfono y las llaves y corrí hacia el dormitorio. Cuando abrí la puerta de un tirón, oí pasos pesados no muy lejos de mí, junto con la voz familiar. ¡No! Lo repetía con calma, siguiéndome. Bajé corriendo las escaleras y atravesé el estacionamiento en dirección a mi camioneta. Mientras saltaba al asiento del conductor, sentí que algo golpeaba la puerta. No quise darme la vuelta, no quería mirar, pero miré. Frente a mi puerta había una cara retorcida. Los ojos eran del tamaño de pelotas de béisbol y estaban abiertos, fijos directamente en mí. La boca colgaba abierta, como si la mandíbula no pudiera cerrarse. No tenía nariz, ni orejas, ni ningún otro rastro en la cara. Nos quedamos mirándonos durante lo que probablemente fueron segundos, pero que bien podrían haber sido años. Sin mover su boca abierta, habló. «¿Me ves?» Para entonces, ya había comprendido lo que estaba pasando y metí las llaves en el contacto. Aceleré hasta la carretera y no respiré hasta que la ciudad no fue más que una tenue luz en la distancia. Estaba agotado y apenas podía mantener los ojos abiertos. Bostecé y me di una palmada en la mejilla en un intento de despertarme. Me sentía a la deriva, pero también sentí otra cosa, una sensación de terror en la boca del estómago. Aparté los ojos de la carretera y giré la cabeza con cautela hacia la izquierda. Todavía estaba ahí. Su cabeza estaba directamente centrada en mi ventanilla, sonriéndome. Me tragué las ganas de gritar y volví a mirar a la carretera. No podía entrar y no podía afectarme si no lo miraba. Lo que sí podía hacer era hablar con su voz grave e inquietante, salpicada de gruñidos guturales. «Tú me ves», lo repitió durante horas. Casi había olvidado lo que era el silencio cuando salió el sol. Cuando amaneció y la luz volvió a llenarme los ojos, todo quedó en silencio y solo se oyó el ruido de las ruedas sobre la carretera llena de baches. Miré a la izquierda y vi árboles a través de mi ventana. Ya nada la bloqueaba. Llegué a Dupree poco después y ni siquiera ayudé a los trabajadores de la fábrica a descargar el cargamento. Me limité a sentarme en el asiento del conductor, fumando un cigarrillo y pensando para mis adentros. Cuando alguien tocó a mi ventanilla, casi me da un infarto. Era el supervisor de la fábrica, al que había llamado para que me diera el visto bueno al producto. «Everything okay? Un par de mis chicos me han dicho que no tienes muy buen aspecto». Me aclaré la garganta y apagué el cigarrillo en el cenicero. Le miré y esbocé una sonrisa. «Sí, estoy bien, aunque ha sido una noche larga. Apenas he dormido. Tuve que salir a las 3 de la mañana». «¿Las 3 de la mañana? ¿A qué distancia estabas que acabas de llegar?» Abrí la puerta y salí a la grava con el portapapeles en la mano. Me sentí bien charlando después de lo que había pasado. Estaba en Aberrage, un pueblecito extraño. ¿Aberrage? Nunca he oído hablar de él. Le miré, esperando que me estuviera tomando el pelo. Tenía el ceño fruncido y parecía preocupado por mí. Saqué mi teléfono y le mostré mi aplicación de seguimiento de entregas, y había marcado dónde me había detenido para pasar la noche. «Es por aquí». Apartó la vista del teléfono y me miró, ahora con una seria preocupación en el rostro. «He cazado por ahí. No hay nada más que bosque en kilómetros a la redonda».
Acaban de escuchar Encontré un pueblo que no está en ningún mapa. Un archivo compartido por MK Matrix. El horror de carretera siempre es divertido. Muchos de ellos viajan entre Norte y Latinoamérica, trayendo consigo cosas. Aquí me tengo que preguntar si el pueblo le pasó al Gould intencionalmente o por accidente. Había algo perverso con esos dos en la escena, ¿no creen? No olviden dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.